Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de cardiopatías inflamatorias. Vamos a ver qué son y qué tipo de cardiopatías inflamatorias hay. Pericarditis. La pericarditis, sabemos que el pericardio es la capa externa que rodea al corazón. Está el endocardio, el miocardio y el pericardio. ¿Sí? La pericarditis es una inflamación del pericardio. Fíjense en este gráfico que tenemos un pericardio normal, ¿sí? Con su capa normal, y acá tenemos una pericarditis que es una inflamación. Fíjese cómo abarca, ¿sí? O cómo se inflama el pericardio, ¿sí? Acuérdense que itis puede ser inflamación o infección. Entonces, ¿cuál es la etiología de la pericarditis? La pericarditis puede ser un trastorno primario o desarrollarse de forma secundaria a otro trastorno cardíaco o un trastorno sistémico general. La pericarditis aguda suele ser viral y afecta a los varones, en general menores de 50 años, con más frecuencia que a las mujeres. Afecta en un 40-50% de los pacientes con nefropatía en estado terminal, ¿sí? Los pacientes que tienen enfermedad crónica renal terminal, y uremia. Y es frecuente también tras el infarto agudo de miocardio o una cardiotomía, ¿sí? Cuando se produce o se realiza una cirugía en el corazón. Fíjense, aquí tenemos etiologías que nos muestran que puede ser viral, bacteriana, por tuberculosis, hongos, sífilis o parasitaria, y no infecciosas. Pueden ser lesiones traumáticas del miocardio y pericardio, por uremia, ¿sí? Que es la acumulación de toxinas en sangre de los pacientes renales que no pueden eliminar las toxinas, neoplasias o algunos tipos de cánceres, por radiación, donde dañan tejido, traumatismo de cirugía, donde también hay daño de tejido, mixedema, que esto lo habíamos visto en patologías, o si no lo vimos, se ve en el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Como lupus eritematoso, por ejemplo, fiebre reumática, enfermedades del tejido conjuntivo, fármacos de venta libre o con receta, ¿sí? Que pueden afectar, y otras una lesión, dice, cardíaca. Todas estas son las posibles causas de una inflamación del pericardio. ¿Cuál es la fisiopatología? Las lesiones del tejido pericárdico desencadenan una respuesta inflamatoria, ¿sí? Como cualquier lesión en cualquier tejido. Los mediadores inflamatorios que se liberan en el tejido dañado provocan vasodilatación, hiperemia y edema. La permeabilidad de los capilares aumenta y esto se traduce en salida de proteínas plasmáticas, incluyendo el fibrinógeno, al espacio pericárdico, ¿sí? Acuérdense que los capilares, cuando se dilatan demasiado, ¿sí? Se extravasa el líquido dentro del capilar, o sea, la sangre con las células, el plasma y todo lo demás salen al intersticio también, ¿sí? Por eso dice salida de proteínas plasmáticas. Los leucocitos llegan en masa al lugar donde se produce la lesión, ¿sí? Para destruir al germen responsable, en caso de que sea viral, bacteriano o de algún microorganismo. Se forma un exudado, en general fibrinoso o serofibrinoso, ¿sí? Sangre con fibrina. En algunos casos el exudado puede contener eritrocitos. Cuando es infeccioso puede contener material purulento, ¿sí? Que el material purulento se produce cuando los leucocitos fagocitan o luchan contra los agentes causales, ¿sí? Se produce el pus. El proceso inflamatorio se puede resolver sin efectos a largo plazo o con aparición de un tejido cicatrizal, ¿sí? Como en cualquier herida, en cualquier tejido, una vez que cicatriza puede dejar tejido cicatrizal o adherencias entre las capas del pericardio. La fibrosis y la formación de cicatrices en el pericardio pueden limitar la función cardíaca, ¿sí? Porque ya no quedaría un tejido normal en el pericardio, sino un tejido con cicatrices y un tejido fibroso. El tejido fibroso, recordemos, que no es elástico para nada, ¿sí? Al contrario, pone rígida la pared, ¿sí? La formación de cicatrices limita la función cardíaca, puede aparecer derrame pericárdico cuando se acumula el exudado purulento o seroso, según el agente responsable,
en el saco pericárdico. El derrame pericárdico puede ser recidivante, o sea que puede ir y venir, puede volver. La inflamación crónica condiciona que el pericárdico se vuelva rígido, por tanto tejido cicatrizal, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la inflamación del pericardio? Va a tener dolor torácico external o subesternal, ¿sí? Se puede irradiar a epigastrio, cuello, brazo y torso. Se agrava con la respiración. Fíjense que hasta acá tenemos un dolor que parece un dolor precordial, ¿sí? Se agrava con la respiración, cambios de posición y torsión del cuerpo, ¿sí? Esto no se ve en los infartos, pero sí se ve acá en las pericarditis. Se agrava con la respiración, o sea con la inspiración profunda, con los cambios de posición también, o con la torsión del cuerpo, ¿sí? Va a haber fiebre, va a haber frote pericárdico, ¿sí? Que esto se oculta, va a haber taquipnea y disnea. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis? Identificar y tratar la causa en caso de ser bacteriano, ¿sí? Para dar antibiótico terapia, ¿sí? Identificar posible taponamiento cardíaco, que es una complicación de la pericarditis, que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? En reposo absoluto tiene que tener el paciente, oxigenoterapia de acuerdo a la saturación que tenga, analgesia, ¿sí? Porque acuérdense que tiene dolor, y corticoterapia para desinflamar, y antibiótico-terapia de ser necesario para tratar las bacterias. Cuidados de enfermería en la pericarditis: vamos a realizar el amnesis, el examen físico, brindar la tranquilidad y seguridad al usuario, ¿sí? Acuérdense que tenemos un paciente, es una pericarditis, es un paciente cardiópata, así como la mayoría de los pacientes cardiópatas. Estos cuidados son esenciales: brindar tranquilidad, seguridad, ¿sí? Explicarle, informar sobre los procedimientos que se realizan, hacer cumplir el reposo absoluto en cama, en posición semi-Fowler, ¿sí? Control de signos vitales, con énfasis en qué vamos a hacer: en la frecuencia cardíaca, la TA, la temperatura. Oxigenoterapia según saturametría, ¿sí? Venoclisis vamos a hacer, no necesitamos un plan de hidratación amplio, sino solamente para medicación. Monitorización cardíaca y electrocardiograma, eso es para todo paciente que sea cardiópata. Valoración y tratamiento del dolor, ¿sí? Se va a aplicar morfina según indicación médica endovenosa. Antibiótico-terapia: si es por fiebre reumática se da penicilina, si es por TBC se dan otros antibióticos como la rifampicina, la streptomicina, ¿sí? Acuérdense que todo es endovenoso. Corticosteroides, ¿sí? Como la dexametasona endovenosa. Bien, eso es la pericarditis. El derrame pericárdico, pasamos a otra patología, la cual es una complicación de la pericarditis, de la inflamación del pericardio. Salida y acumulación de líquido en el saco pericárdico. Se puede dar también por una cirugía cardíaca o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Fíjense, el pericardio contiene aproximadamente 50 mililitros de líquido, ¿sí? Si vemos el dibujito anterior, vamos a volver acá, ¿sí? Fíjense, aquí tiene una cantidad de líquido el pericardio, ¿sí? Bien, y lo que se inflamaron acá son las capas del pericardio. Volvemos. Entonces, el pericardio contiene aproximadamente 50 ml de líquido. Si el derrame se produce lentamente, puede llegar a acumular gran cantidad de líquido sin que se produzca fallas cardíacas. O sea, si está drenando, pero con el paso de los días, ¿sí? puede llegar a juntarse, eh, según algunas bibliografías, hasta más de 1,5 litros de sangre. Pero como es lentamente, no se producen fallas cardíacas que se denoten enseguida, o algunos síntomas, ¿sí? Si el derrame es brusco, ahí sí, porque puede juntar en un ratito 200 o 300 mililitros, y eso puede conducir a lo que se llama un taponamiento cardíaco, que es otra complicación, ¿sí? Taponamiento cardíaco.
Fíjense entonces. El taponamiento cardíaco puede asociarse al derrame, a un traumatismo o una rotura cardíaca o una hemorragia. ¿Sí? La rápida colección de líquido dentro del saco pericárdico, ¿sí?, altera el llenado y la capacidad de bombear del corazón, porque comprime las aurículas y los ventrículos, reduciendo de forma importante el gasto cardíaco y el retorno venoso. Entonces disminuye. Fíjense acá cómo tenemos la cantidad de sangre que hay, ¿sí?, en el pericardio, que comprime hacia adentro la estructura del corazón, ¿sí?, afectando los ventrículos, ¿sí?, y las aurículas. Fíjense, de todos lados comprime. Imagínense un gran hematoma, ¿sí?, dentro del pericardio. Va a comprimir al resto de las capas del corazón, al miocardio y al endocardio. Bien, acá pueden ver lo que vimos anteriormente en el derrame. 300 mililitros de sangre en el corazón es mucho, ¿sí? Que cuando es de golpe se siente. Dijimos que cuando era lentamente puede acumular muchos más mililitros, pero como el corazón se va adecuando a eso, acá no tiene tiempo de adecuarse, ¿sí? Bien. Pruebas diagnósticas que se hacen para el taponamiento cardíaco cuando se sospecha: se hace un hemograma que muestra aumento de leucocitos que sugieren una inflamación aguda, se miden enzimas cardíacas, así como se miden enzimas cardíacas en el infarto. Pueden estar elevadas ligeramente porque el proceso inflamatorio se extiende y afecta la superficie epicárdica. Es típico que las concentraciones de enzimas cardíacas sean inferiores en la pericarditis que en el infarto agudo de miocardio, ¿sí? El electrocardiograma muestra cambios típicos asociados a pericarditis, como elevación difusa del segmento ST. El segmento ST se eleva en todas las derivaciones, ¿sí? En las alteraciones se resuelven más rápido que en el YAM y no se asocian a alteraciones del complejo QRS o de la onda T típicos del YAM, ¿sí? Cuando el derrame pericárdico es abundante, se puede observar una reducción de la amplitud del QRS, ¿sí? El QRS no es tan amplio. Puede encontrarse arritmias auriculares en la pericarditis aguda. Las arritmias auriculares, ustedes la van a ver después cuando veamos electro, ¿sí? Las arritmias ventriculares generalmente son de un QRV ancho, ¿sí? Y las arritmias auriculares o supraventriculares son de QRS angostitos, ¿sí? Bueno, pueden encontrarse arritmias auriculares en la pericarditis aguda. También se puede hacer un ecocardiograma cuando el paciente ya está compensado, obviamente. Se utiliza para valorar el movimiento del corazón, el derrame que hay y la magnitud de la restricción del corazón. Va a haber una monitorización hemodinámica, puede emplearse en la pericarditis aguda o el derrame pericárdico para valorar las presiones, para valorar el gasto cardíaco. Se observa un aumento de la presión arterial pulmonar y las venas con alteraciones del llenado por el derrame pericárdico o la pericarditis constrictiva, la que comprime. Se pueden hacer rayos X donde va a mostrar hipertrofia cardíaca y la presencia del derrame pericárdico, ¿sí? A ver, hipertrofia cardíaca, vamos a ver en la placa un corazón agrandado. Se puede hacer TAC o resonancia magnética nuclear, ¿sí? La TAC es la tomografía axial computada, eso quiere decir TAC, resonancia magnética nuclear. Permiten identificar el derrame pericárdico o el taponamiento cardíaco. Las manifestaciones clínicas de un taponamiento cardíaco: vamos a tener pulso paradójico, ¿sí?, que es un pulso irregular, presión de pulso estrecha, ¿sí? La presión de pulso, acuérdense que la tomamos, cuando tomamos el pulso tiene determinada presión, amplitud, tensión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, va a haber hipotensión, va a haber taquicardia, pulsos periféricos débiles, si tomamos los tibiales, popliteos, ¿sí?, radiales, van a ser débiles. Tonos cardíacos amortiguados o alejados, eso es cuando auscultamos, no se va a auscultar correctamente el corazón, se va a ver, como dice acá, amortiguados o alejados. Distensión yugular, presión venosa central elevada, si podemos poner un catéter para medir la presión venosa, lo vamos a ver. Reducción del nivel de conciencia, ¿sí? Diuresis baja, por disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante, y va a haber piel fría o moteada o cianótica. Bien, el taponamiento cardíaco
Entonces el tratamiento es identificar y tratar la causa del taponamiento, reposo absoluto, oxigenoterapia, monitorización cardíaca, analgesia, corticoterapia, pericardiocentesis, que es una técnica para extraer líquido del pericardio, que la vemos acá, o una cirugía, ¿sí? En caso de que haya que extraer, que la pericardiocentesis no sea suficiente y haya que abrir ese pericardio para drenar o sacar alguna porción, ¿sí? O algún tejido necrótico o lo que fuera. Fíjense la pericardiocentesis, como tenemos el miocardio y como tenemos el saco pericárdico, ¿sí? Lleno de líquido que está comprimiendo, ¿sí? Entonces se busca en la línea media axilar, ¿sí? Apuntando al vértice del corazón, y ahí se realiza la punción y se aspira para sacar el líquido pericárdico. ¿Qué vamos a sacar de esta punción? Podemos sacar sangre, podemos sacar pus, podemos sacar líquido cerebrohemático, ¿sí? Lo que encuentre rodeando o inflamando, ¿sí? Ese pericardio. Los cuidados de enfermería en un taponamiento cardíaco son realizar, acuérdense que son pacientes, repito, cardiópatas. Realizar anamnesis, examen físico, brindar tranquilidad y seguridad, ¿sí? Muchas veces brindar tranquilidad y seguridad suena así general. Si yo lo quisiera especificar, ¿qué quiere decir esto? Que le tenemos que decir al paciente: quédese tranquilo, con el tratamiento, con la ayuda nuestra, todo va a andar bien, no se preocupe, ¿sí? Presentarnos: yo me llamo fulano de tal, usted va a estar a mi cargo durante todo este turno, todo lo que usted necesite me lo pide, todas las dudas que tenga me las pregunta, yo voy a tratar de evacuárselas, ¿sí? Eso es brindar tranquilidad y seguridad. Suena así amplio y sin mucho eh, sentido, si se quiere, pero es específico todo lo que hay que hacer. Todo lo que dije entra acá, ¿sí? La presentación, la empatía, charlar con él un momento, decirle que todo va a estar bien, que yo voy a ser su enfermero durante tantas horas. Eso es brindar tranquilidad y seguridad, ¿sí? Que el paciente pueda llegar a tener confianza en mí, ¿sí? Bien, explicarle, informar sobre los procedimientos que se realizan o que se realizarán, hacer cumplir el reposo absoluto en cama, si el paciente no se puede levantar, posición semi-Fowler, ¿sí? Control de signos vitales, oxigenoterapia según saturometría, ¿sí? Tal vez el paciente no necesite una máscara Venturi ni una FiO2 muy alta, pero tal vez sí, al ser cardiópata, recuerden que siempre va a tener que tener eh, oxigenoterapia de apoyo, mínimamente una bigotera, ¿sí? Pero lo vamos a sacar de acuerdo a la saturometría. Y venoclisis, ¿sí? Recordemos que la venoclisis no es para hidratación a chorro, sino para tener una vía permeable por si tenemos que hacer medicación. Seguimos con los cuidados, vamos a tener monitorización cardíaca permanente, electrocardiograma, seguramente por turno, valoración del tratamiento y dolor, vamos a dar morfina, corticosteroides, dexametasona, ¿sí? Esto para desinflamar, y preparación de asistencia para la pericardiocentesis, ¿sí? Para cuando se realiza este procedimiento, el que asiste es el enfermero, ¿sí? Tenemos que tener material estéril, jeringa, el trocar que se va a utilizar, la anestesia si se va a hacer local, ¿sí? Todo eso tenemos que prepararlo nosotros. Y también preparación y asistencia para cirugía. Fíjense que uno de los tratamientos, recordemos, es cirugía en caso de ser necesario, ¿sí? Entonces se adecúa al paciente y se lo prepara para la cirugía. Se lo prepara tanto psicológicamente como físicamente. Bien, y estos son los cuidados de enfermería. Después ustedes de acá pueden hacer siempre, recuerden que con cada patología les conviene hacer un broche de oro o la frutilla del postre, que es hacer diagnósticos de enfermería, ¿sí? Acuérdense que
por cada patología ustedes deberían practicar algún diagnóstico de enfermería. Recuerden utilizar también los libros de la bibliografía, porque acuérdense de que lo que yo les doy son resúmenes de las patologías, ¿sí? Está más completo obviamente en la bibliografía, donde también tienen diagnósticos de enfermería, así que los pueden sacar de ahí, los pueden estudiar de ahí. Tienen los diagnósticos, objetivos y las intervenciones. Recuerden que los libros que utilizamos son el Burke o el Brunner y Suder, cualquiera de los dos, ¿sí? Los materiales que yo les doy en las diapositivas son de ambos libros, ¿sí? Bien, nada más por ahora.